Al libro de Mateo en el capítulo 18, versículo 23. Escuche con atención, de verdad va a ser de bendición para su vida. Bueno, de verdad, yo sé que el Señor te tiene aquí y quiero que te sientas porque es tu casa. Es tu casa. Si yo puedo sentir en casa, quiero que de verdad con el mismo amor y con el mismo sentir que recibimos a tu hermosa familia en la iglesia, quiero que te sientas parte de ella también, porque esto fue creado para ustedes, esto fue creado para cada uno de nosotros. Entonces pasamos a la lectura, va, y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Voy a leer un poco rápido para que nos alcance el tiempo. Y dice así, la palabra se lee con el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos a este. Como no pudo pagarlos, ordenó a su señor como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. A sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En el versículo 30 dice: mas él no quiso, no le escuchó, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32 dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia a tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que él debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos las ofensas. Amén. Esta palabra, bueno, para mí fue fuerte, porque creí que la trabajaba, y creo que es uno de los músculos que debemos de trabajar todos. Me llevaba a una pregunta, ¿qué es lo más difícil de ser humano? ¿Qué es lo más difícil de ser cristiano? Por este lado, ¿qué es lo más difícil de ser humano? ¿Qué es lo más difícil? Se valen respuestas, pues, lo más difícil para mí de ser humano es el hambre. El hambre, como ser humano. Sí, me cuesta Tony. mucho trabajo, pues no. Pues creo que va con el tema, pues de... bueno, no solamente iba a decir de perdón, pero hace rato estaba ahorita escuchando antes de venir pues no sé, un podcast que se llama Sinérgicos, donde hablaba de que a veces no es lo que en realidad está sucediendo, sino todas esas cosas que nosotros interpretamos y agarramos esas ideas. Entonces lo más difícil del hombre es soltar cosas que no deberíamos estar cargando, porque eso afecta nuestra percepción. Mike, ¿difícil? ¿Qué sería para ti, como cristiano, qué sería lo más difícil para ti? Las batallas. El enemigo que se levanta en contra de uno. Cada que digamos una iglesia en casa, que estamos hablados de Dios, siempre hay como la prueba de fe, ¿no? Más fuerte, sí. Como fe, la fe. No, y cada vez es más fuerte. Ok. No sé si me pasa a mí. No, nos pasa a todos. No, dígame toda esta semana. Fanny. La conciencia. La conciencia. La carga de conciencia de que quiero hacer las cosas bien y no puedo. Como Pablo, que queriendo hacer el bien y no puedo. Eso me aflige mucho. A ver, hija, ¿qué es lo más difícil para ti? Sí,
Sí, sí, Ya, sabe. persona. ¿A usted qué le gusta platicar? ¿Qué es lo más difícil, ¿Qué es lo más de difícil ser para una ti? niña de 12 Ajá. años? No, pues levantarme, tener que despertarme. Ok, Germán, ¿qué es lo más difícil para ti personalmente, bro? Que lo ves como un reto a diario o muy a menudo. Como de reto y así, no. Pero como algo similar a lo que decía mi mamá, creo que a mí lo que se me hace más difícil de aceptar es el hecho de que es muy... de que la sociedad está distribuida de una manera muy injusta para la mayoría. Ok, O sea, como que aceptar la injusticia de ciertas personas que pueden hacer la diferencia o... el aceptar el que, por un decir, el sistema en el que se maneja todo Ujú, es como muy injusto para la mayoría. ok. O sea, La injusticia, ¿no? Que se ve en este mundo, básicamente. Sí. o sea, es lo que dice mi mamá, Sí. como el hambre, Claro. es algo similar. O sea, porque, o sea, el aceptar que no importa cuánto te esfuerces, muchas veces pues, no vas a salir del lugar donde estás. Ok, Y como el aceptar que aquí naciste y aquí te quedas. Eso es como lo que últimamente me ha agarrado más. ok. Ok, a mí el Señor... Y sobre todo cuando te pega, porque uno a veces lo dice, pero a mí algo similar me está pasando esta semana, que dices, ah, caray, te está cayendo el 20 de que lo deseas de otros y a veces ya no empiezas a tomar decisiones para ti y dices, ¿para dónde? ¿Cómo? Bueno, a mí esta pregunta me la hacía el Señor. Digo, esto que les estoy compartiendo, el Señor lo puso en mi corazón para poderlo compartir con cada uno de ustedes. Y a mí me decía, a ver, ¿qué es lo más difícil para ti como cristiano, no? Porque, bueno, pasé del mundo de las drogas, que eso era demasiado difícil para mí, dejarlas, y hacerme un padre dedicado a sus hijos, a su familia, a su hogar. Ahora, hoy en día, que trato de seguir a Jesús, de imitarle, ¿qué es lo más difícil para mí? Y yo dije, bueno, el diezmar, bueno, en ocasiones hasta el no decir mentiras, o sea, cositas así, empecé ahí y ya me dijo, ¿seguro eso es lo más difícil para ti? Pues, sí. Y bueno, me llevó a esta cita en donde realmente, y hubo confirmación de parte de ello, en donde lo más difícil como seres humanos en ocasiones es humillarnos. Lo más difícil como seres humanos es pedir perdón y perdonar. Yo creo que yo era una persona muy egoísta, una persona a la cual la vanidad, el egoísmo no me dejaba humillarme ante ciertas circunstancias. Y creo que él fue duro, como lo dije, en la cuestión de que me dijo, ¿y si yo no te haya perdonado, dónde estuvieras? Y dije, ok, ¿dónde estuviera? Muerto. Si no muerto. Ese hubiera sido mi término, es la realidad. Si no fuera en una prisión, estuviera muerto por el tipo de vida que le daba a las personas que me rodeaban y por haberme aprovechado de la confianza de muchos de ellos. Entonces, yo le dije, Señor, ok, estás trabajando eso en mi vida. Dije, pero me llevó a indagar un poco más en la palabra y todo empieza por ahí. Todo en nuestra vida empieza por ahí. De hecho, la misericordia de Dios y la gracia de Dios inicia desde que encontramos el perdón de Dios en nuestras vidas. Muchas de las cicatrices que traemos como seres humanos, mucho yo lo puedo decir, del resentimiento o de la decepción que llevamos a tener hacia ciertas personas con las cuales afectábamos, es por eso. Es por la falta de perdón o por la falta de eso, de
¿cómo se dice? De negarnos a nosotros mismos. Jesús no tenía ninguna necesidad de venir a padecer, porque recordemos que así como fue 100% hombre, fue 100% Dios al venir a la tierra, y Él sabía claramente que le íbamos a lastimar, que le íbamos a latillar, que le íbamos a crucificar, y aún así Él decidió venir en obediencia al Padre para perdonar nuestros pecados. Toda nuestra vida está marcada, si se fijan, creo que es el primer músculo el músculo que debemos estar trabajando con base a nuestro caminar, porque el Señor trabaja nuestra fe, el Señor trabaja nuestra obediencia, el Señor trabaja varias áreas de nuestras vidas, la humildad, pero creo que el músculo que más trabaja en nuestras vidas y que nos cuesta trabajo es el perdonar, es el pedir perdón. Su palabra nos habla de muchas maneras. Nos habla de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, de cómo ser bueno ante la civilización, de cómo ser justo, incluso de cómo vencer algunos retos. Pero sobre todo nos habla de la obediencia. Y yo creo que ahí es donde inicia todo, en el perdón de Dios. Porque una vez pasó, creó al hombre, creó a la mujer, lo defraudamos gracias a lo que hizo Adán y Eva. Se tuvo que trabajar de distinta manera con la humanidad y tuvo que venir Jesús a concedernos el perdón. ¿Puedo decir algo de eso? Sí. Que tiene que ver con el perdón y con lo que acabas de decir de humillarse con Adán y Eva. A mí me dijo algo hace un tiempo bien fuerte que yo no había observado en Adán y Eva, y es que cuando ellos se vieron desnudos y Dios les dijo, pues, los buscó, ¿no? ¿Dónde están? En ellos no hubo arrepentimiento. Sí. Ellos pues solo dijeron, ella me obligó, y ella dijo, la serpiente. Echaron culpas ahí. Ajá, pero en ningún momento dijeron, perdón Dios, nos equivocamos. Ok, y es lo más fácil. De hecho, esa es parte de lo que decía. ¿Qué es lo más fácil para el ser humano? Eso, buscar culpables, poner excusas. Bueno, pues es que en ese caso no, digo, en Adán y Eva no tenían experiencia teniendo arrepentimiento, entonces como puedes saber qué es el arrepentimiento si nunca has tenido la oportunidad de... Entonces no tiene sentido el que si hubieran pedido perdón, Dios hubiera perdonado, pero como no sabían lo que era pedir perdón, entonces... era algo nuevo, ¿no? Era como un sentimiento nuevo, porque algo muy ilógico, creo que el arrepentimiento de él, yo creo que lo expresó de manera que fue avergonzado, en el que le buscaban y no quiso salir. O sea, el que él decía, ¿dónde estás? Y él no quería salir porque él sabía lo que había cometido. Entonces, yo creo que, o sea, indagando por ese lado, es cierto, son sentimientos nuevos, eran las primeras personas en el mundo, no sabían, yo creo que ni era un sentimiento, pero el tema está ok, eso fue en la creación, pero después de que Jesucristo vino y se proclamó y hizo ver qué es el perdón, ¿por qué a la humanidad le sigue costando trabajo? ¿Por qué nos sigue costando tanto trabajo? Porque recordemos que Él es Jesús, Él es Dios, Él sabía de antemano que Judas lo iba a traicionar, Él sabía de antemano que Pedro lo iba a negar 3 veces, Él sabía que se estaba sentando con sus discípulos y que cada uno de sus discípulos iba a retirar, no iban a estar con Él, como lo habían prometido, y aún así, ¿qué hizo? Él decidió ir a la cruz por obediencia, por amor, por el perdón que íbamos a recibir nosotros, porque ya ni siquiera Él, o sea, él estaba a gusto allá en su trono, sin embargo, por amor y por el perdón de nuestros pecados, Él fue que decidió venir. Y algo que quería comentar referente a eso, yo creo que, y como yo pensando, una vez que estaba yo con Dios hablando y así, Él en su eternidad no iba a estar a gusto de que nosotros hubiéramos muerto sin haber hecho algo Él.
porque como Él eternamente no se iba como a quedar así como de brazos cruzados y ok, igual pecó Adán y Eva y el pecado es muerte, lo que estábamos hablando la semana pasada. Y Él eternamente como Dios no podía en su corazón ver dejado al humano así. Y por eso Él sabía que nadie, ni los ángeles, podían haber dado la vida por nosotros, porque nosotros hubiéramos dicho, uy, pues un ángel. Pero tanto abarcó la muerte de Cristo que es hasta la eternidad. Y algo bien chistoso y así rápido para acabar, que les decía que era que cada que veas las cicatrices en el reino, te vas a acordar del sacrificio como un Dios todopoderoso dio por ti tanto. Eso es algo súper impresionante, la verdad. Ok. Bueno, Dios me dio unos puntos. Yo quise abrir esto porque es necesario a veces escuchar a cada quien lo que tiene por referencia o lo que tiene por entendimiento lo que significa el perdón. Lo tenemos bien claro, básicamente con la muerte y resurrección de Jesucristo tenemos bien claro qué es el perdón y qué es el arrepentimiento. Sí, me dio varios puntos. Por ejemplo, uno de esos puntos dice, ¿por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? Solo una persona que pueda responder. ¿Por qué debemos perdonar? Porque el perdón es algo mío. El perdón es algo que, si yo tengo que perdonar a alguien, la persona a la que tengo que perdonar no se ve afectada por lo que hizo. Entonces, el perdón es algo que pues sí, pues que vive en mí. O sea, por ejemplo, si Dios no me perdonara por mis pecados, al final de cuentas, el que no perdona es Dios. Entonces, el que podrá enjuiciar, ¿no? Si yo no perdono a mi hermana por algo que pasó, pues el que vive con ese sentimiento soy yo, no ella. Así es. Entonces, al final de cuentas, el perdón no es por ella, y por eso para mí sería irrelevante su arrepentimiento o no, sino el Así hecho de que el perdón pues, soy yo. Así es. Muchas veces se necesita a la otra persona como un método de... El perdón libera. Como de liberación, pero no se necesita a la otra persona para perdonar. Pero es lo que yo comentaba hace rato, de que son ideas, porque yo... Estuvo raro porque platicaba con alguien y le decía sobre alguien, a ver, porque yo estoy sintiendo esto y esto, ya fui para allá, para acá, esto y lo otro, y todo en mi cabeza, en mi mente, mientras estaba diseñando, y aparte estaba frustrado porque ahí donde estoy, pasan los carros, y así como que todo el tiempo está ruido en la mente, y te enfocas aquí, pero medio cerebro preocupado, y todo así como que, oye, pero en realidad no ha pasado nada. Ya me enojé, ya me peleé, ya perdoné, ya solté, y todo acá. Y entonces, y yo hablaba con alguien y le decía, a ver, es normal que eso esté pasando la revolución de la mente, pero nos llevaba al tema de que, ¿por qué sucede y cómo me libero de eso? Y venía ese tema del perdón. Tienes que soltar eso. Así es, porque eso justamente es perdonar. Justamente eso significa perdonar. Bueno, una lo hacemos por obediencia, porque establecido está. Uno lo hacemos por obediencia y otra es por salud, por nuestra salud. Porque realmente las consecuencias de no perdonar, ¿qué es lo contrario de no perdonar? Es intento de venganza, o sea, es rencor, es amargura, o sea, son muchas cosas las cuales llegan a afectar nuestra salud por la cuestión de no querer soltar, por la cuestión de no querer perdonar. O sea, aún es para nuestro bien, es lo que decía, o sea, que use a otra persona como para poder pulirnos esa área o para podernos enseñar que realmente lo bien que se siente perdonar, lo bien que se siente soltar, lo bien aún que se aprende de las malas decisiones, por así decirlo, pues sí, por poner tu confianza, ¿no? en alguien, aún son experiencias que nos deja y que nos va puliendo y que nos va enseñando a cómo ser más fuertes. Significa, para mí, el perdonar significa obediencia. Porque claramente es un mandato. Y es fuerte en la cuestión de que dice, creo que no fue una parábola, fue una historia en la cual fue cierta, pero la usó en esa cuestión para enseñarnos que si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Y yo había escuchado que solamente hay dos cosas que Dios no puede perdonar. Una
Una que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y otra es que tú no perdones a tu ser amado, que no perdones a tu prójimo. O sea, eso dice, si tú traes algo en contra de tu prójimo y no, revuélvete por favor y consúltalo, y después vienes y me buscas, porque si no, no vas a ser escuchado. Es fuerte su palabra en esa cuestión, pero creo que si lo vemos por el área de la salud, es algo que nos libera de una carga grande. Es algo que nos puede enseñar a ser verdaderamente seres humanos. Porque yo creo que es lo que nos podría hacer diferentes. A unos animalitos nos puede enseñar lo que es la bondad. Lo que es vivir sin carga alguna. Y nosotros nos la pasamos enfermos, nos la pasamos con estrés, ¿por qué? Porque ya alguien nos hizo mala cara. ¿Por qué? Porque sentimos que a alguien le caemos mal. ¿Por qué? Porque recordamos cosas del pasado que aún no podemos soltar, porque le echamos la culpa de lo que pasa en nuestras vidas a otras ciertas personas que ni siquiera en ocasiones nos hacen el mundo. Entonces, creo que esto del perdón es algo que libera tu alma, que libera tu conciencia, porque también con base la conciencia tiene que ver algo también con el perdón. Ahorita les voy a decir por qué. Aquí en la Biblia, en Colosenses, aparte otra que no era, en el libro de Colosenses 3:13, si lo tienes ahí, Fanny, ¿no? Colosenses 3:13. A ver. Y hablamos de que el perdón es una obediencia, es un acto de obediencia. Soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Entonces, bueno, él me dijo, ¿de qué manera puedes otorgar perdón? Sin amor es imposible perdonar. Sin amor es imposible perdonar. Yo lo veía en mi vida anterior y decía, yo era incapaz. Yo era incapaz de perdonar todo lo que me habían hecho. Y aún yo que hubiese sido imposible que mi esposa o que las personas que tanto me confiaban me hubieran perdonado todo lo que yo les hice. Yo no estuviera aquí si no hubiera sido por el perdón de Dios. Pero sobre todo también tengo que agradecer que Dios puso ese perdón en esas personas para que hoy en día con mi caminar puedan darse cuenta que el amor de Dios lo cura todo. Y que aún te ayuda a que tú puedas perdonar a esas personas que te hirieron. Entonces, realmente, ¿qué es lo que somos? O sea, porque podremos decir que somos, de este lado podemos decir que somos buenos cristianos porque nos congregamos cada domingo, porque tenemos una función dentro de la iglesia, porque no faltamos a la iglesia en casa, porque podemos tener una y otra palomita. Pero creo que si no demostramos el amor de Dios por medio del perdón, verdaderamente debemos preguntarnos si somos hijos de Dios. Porque Dios no se tentó el corazón para haber mandado a su único hijo para morir por nosotros, por una culpa que ni siquiera Él tenía, para así darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Entonces, ¿de qué otra manera podía haber hecho reflejar su amor que es inmenso, su amor que es inagotable? O sea, Él sabía de antemano, Él me repetía, Él sabía de antemano que lo íbamos a traicionar. Él sabía de antemano que nos íbamos a desviar con nuestras propias metas, con nuestras propias añoranzas. O sea, Él sabía que yo me iba a equivocar, que iba a caer en las drogas, que yo iba a lastimar a mi familia. Él sabía lo que iba a pasar Tony, Él sabía lo que iba a pasar Mike, Él sabía lo que iba a pasar mi hermano, Él sabía lo que íbamos a pasar cada uno de nosotros, mas sin embargo, Él tuvo la esperanza de que nosotros pudiéramos encontrar y conseguir el perdón de Dios para que nuestra vida fuera cambiada. Muchos tuvimos circunstancias difíciles en la vida, las cuales nos hizo dar estirones, tal vez brincos, tal vez nos hizo ponernos una capa, un caparazón en el que pudiéramos protegernos a sí mismo
de enemistades, que nos pudiéramos proteger de traiciones, porque yo decía, a mí no me vuelven a traicionar, a mí no me vuelven a ver la cara, yo voy a estar más atento y antes de que me la hagan, yo la voy a hacer. Antes de que me la hagan, primero va la mía. Y pues en el barrio se decía, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, decía. Y eso hablaba de que en mi vida no había un perdón. O sea, yo podía dar reflejo de cualquier otra cosa excepto del perdón. Yo no conocía qué era el perdón. Yo escuchaba que Jesucristo había muerto en la cruz, pero ni siquiera le daba valor a lo que Jesús había hecho. Escuchamos una y otra vez que Jesús murió en la cruz y decimos, wow, sí fue un sacrificio muy hermoso, pero ni siquiera sabemos el por qué lo hizo. No entendemos el por qué lo hizo. Por eso es que decidimos seguir nuestras vidas. Por eso es que decidimos seguir nuestras propias metas. Y no está mal dedicarse a nuestras metas. Pero yo creo que en el momento en que tomamos conciencia de lo que significa verdaderamente la sangre de Jesús derramada en esa cruz, significa totalmente el perdón de nuestros pecados, el cual no tenía perdón alguno, el cual decía, por cuantos todos pecamos, todos fueron destituidos de la gloria. Entonces, wow, eso yo no sé si ustedes creen en una eternidad, pero yo creo en una eternidad. Yo creo que porque por algo la vida es así de complicada, porque no va a ser fácil alcanzar esa eternidad, no va a ser fácil. Y yo creo que por nuestros propios méritos no la hayamos alcanzado, por nuestras propias fuerzas. Yo creo que lo que tenían ustedes por difícil, el querer hacer justicia, hubiese sido algo imposible, porque ciertamente hay un bien y hay un mal, y todos pagarán, dice la palabra de Dios en Eclesiastes, dice que todo a su tiempo, todos recibirán la paga, todos a su tiempo recibirán de lo que sembraron, van a cosechar. Y es bueno tener un corazón el cual se ve por los demás, pero es mejor vivir, tener un corazón del agrado de Dios. Y un corazón del agrado de Dios es poder perdonar. Fue algo hermoso porque, miren, yo voy a abrir mi corazón. Yo perdoné traiciones. Yo perdoné que mi papá hubiera golpeado a mi madre durante tanto tiempo. Y yo creí que era capaz de perdonar todo, porque perdoné engaños por parte de mi pareja, perdoné engaños, traición por parte de mi familia. Yo decía, no hay nada que no pueda perdonar, Señor, no hay nada que no pueda perdonar, porque tú me has enseñado esto. Perdoné una tentativa de muerte en contra de mi vida, aún estando en el hall. Recibí una puñalada a 2 dedos del corazón. Esa persona intentó matarme, y el Señor puso ahí, empezó a pulir ahí el perdonar. Yo no hubiera sido capaz de perdonar, mas sin embargo yo me quebranté en ese momento y le dije, Señor, tú sabes lo que yo hubiera hecho en ese momento. Yo saliendo de este hospital, yo busco venganza, mas sin embargo Él me enseñó a base de coscorrones, a base de que mi corazón fue roto una y otra vez, me enseñó que tenía que perdonar, tenía que soltar, y lo sigo aprendiendo. Miren, fue algo curioso porque este tema me lo dio en la semana anterior y yo dije, ok, voy a hablar de ello, voy a hablar de eso. Y me dice el Señor, ¿y tú ya perdonaste? Y yo dije, sí, Padre, pues es que, y empecé a nombrar a Juan, Pedro, ¿no? Y todos los que me traicionaron. Y dije, sí, ya los perdoné. ¿Qué más quieres que perdone? Y estuvo algo curioso porque yo estaba en el trabajo pintando y venía una persona hacia lo lejos, y esa persona yo la confronté porque intentó robarnos y estuvo en riesgo la vida de un trabajador mío, todo por la culpa de esa persona. Y venía pasando y yo volteé y es cierto, doy perdonado del todo. Y ya volteo, de verdad volteé y vi a esta persona, y esta persona pasa a un lado de mí y escupe a un lado de conmigo y sigue caminando. Y yo lo primero que hice fue reírme y dije, Señor, ¿tú sabes qué hubiera hecho si no te conociera, verdad? Y ya me dice, ¿eres capaz de perdonar eso? Y yo dije, sí, Señor, ¿seguro que eres capaz de perdonar? Y yo decía, sí, pero dame unos 5 minutos, ¿no? Déjame por favor soltar esto y ahorita seguimos hablando. Y esta persona seguía caminando, volteaba y me retaba, y yo dije, sí, Señor, sí lo voy a perdonar.
Y ya vuelve a pasar. Y dije, espérame, te dije 5 minutos. Dije, deja que vaya otra vez y tráelo otra vez de vuelta. Además, mándalo. Esta vez sí voy a hablar. Dije, sí voy a hablar con él y le voy a decir que me disculpe. Que si lo ofendí de alguna manera, porque eso es perdonar. Perdonar es humillarse. Perdonar es humillarse. Soltar es humillarse. Jesús se humilló en esa cruz. Por obediencia, por amor, por perdón. Y yo le dije, cuando le dije, ahora sí mándame, ahora sí estoy listo. Ahora sí soy capaz de humillarme, Señor. Ahora sí soy capaz de humillarme. Lo suelto. Si él tuvo culpa, ni modo, lo perdono. Y lo que hizo ahí, que en códigos de barrio, pues es bájate y nos damos un cerrón, no sé. Y yo en ese momento le dije, bájalo, o sea, suéltalo, ya estoy listo para... Y dijo, no, mijo, tranquilo. Nomás quería probar tu corazón, ahora sí estoy seguro que eres capaz de perdonar. Y dije, wow, yo me gocé en ese momento, dije, wow, fui con mi esposa como niño chiquita, le dije, amor, ¿qué crees que pasó? No, pues, que ya le conté, le dije, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Eso parecía ser algo simple, para mi vida era un gran reto. ¿Por qué? Porque me humillé mi egocentrismo, humillé mi machismo, humillé mis códigos de barrio, humillé mi naturaleza, me negué a mí mismo. ¿Por qué? Porque entendí el verdadero valor del perdón. Cuando yo creí que ya lo podía perdonar, no pude evitar que eso me ardiera la sangre en ese momento de quererme bajar y no, o sea, no bajarme a golpearlo, sino bajarme y pedirle una respuesta de por qué lo hacía. Yo voy a hablar con él y voy a decir, ¿por qué lo estás haciendo, bro? ¿Acaso que, o sea, eso tú tuviste la culpa? O yo tuve la culpa, yo quería una explicación, mas sin embargo me dijo, Señor, tú no tienes el derecho de pedir ninguna explicación, nomás dime si lo vas a perdonar o no lo vas a perdonar. Eso fue algo grande. ¿Por qué? Porque muchas de las veces yo cargaba con esa gran enfermedad, porque puede ser una enfermedad para nuestras vidas, el no perdonar. Como les decía, el no perdonar trae problemas de salud. Y es un problema que yo escuché. El Señor fue claro ahí. Es el psicosomático. Dice, ¿qué es? Es una enfermedad que viene mental, psicológicamente. Te enferma. Muchas personas han enfermado de cáncer por esa situación. Estrés, rencor. Dice que el espíritu triste seca los huesos. Alguien lo relacionaba osteoporosis. Pero por lo mismo de que estás piense y piense lo que ya debiste haber soltado y soltado. Por ejemplo, una cita de la cual nos habla sobre el uso de la conciencia, la cual el Señor usa para poder conceder el perdón y para podernos humillar, se encuentra en Juan, capítulo 8, versículo del 4 al 11. Eso es para terminar. En San Juan, capítulo 4, Mike, ¿nos ayudas con ese? Sí. En San Juan, capítulo 8, versículo del 4 al 11. O sea, él me explicó básicamente qué es un perdón, por qué tengo que perdonar. Si lo vemos por el relato bíblico, eso es obediencia nomás. Solo es obediencia. Es el capítulo 8, del versículo 4 al 11. Ahí nos va a enseñar realmente qué es perdonar. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroja la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te asustaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. 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 Ese es algo hermoso, Sí, porque Él, siendo Dios, pudo haber condenado a todos y cada uno de los que se encontraban en ese lugar acusando a la mujer. Sí. Él decidió no mirar a nadie a los ojos. Por eso es que hay algo que Él hizo en ese momento y fue escribir en el suelo. Nadie sabe realmente qué estaba escribiendo en el suelo, qué estaba señalando en el suelo. Pero lo que hizo fue ser un llamado a sus conciencias. Y desde el más chico hasta el más anciano, todos y cada uno de ellos se dieron cuenta que no eran dignos de poder acusar a alguien. Sí, solito. Solos en su conciencia. Por eso es que Dios hace uso de la conciencia, para podernos hacer saber en qué estamos fallando. Y realmente eso significa el perdonar. El perdonar es un acto de amor. Él, siendo Dios, pudo haber condenado ese acto porque Él no estaba justificando el pecado de la mujer. Eso hay que tener algo bien claro, y eso fue algo que me aclaró Él. Él dice, perdón, el perdonar no es justificar, porque muchas de las veces el error que cometemos es, ok, lo voy a perdonar porque a lo mejor en ese momento él no sabía lo que hacía. Ok, lo voy a perdonar porque en ese momento él se encontraba abriago. Ok, lo voy a perdonar porque él estaba cegado de coraje. Y eso es justificar algo que se hizo. Y lo que está hecho, está hecho. Y no hay justificación alguna para ello. Él, Jesús, no estaba justificando el pecado de esta mujer. Mas sin embargo, les estaba haciendo ver a todos, ¿sí?, que nadie está siendo exento de equivocarse. Ojo, con esto no nos dice que podemos justificar nuestras faltas, que podemos justificar que tal vez mi esposa no hizo un buen trabajo, que tal vez mi padre no hizo un buen trabajo, mi madre no hizo un buen trabajo, que por eso cometieron ese error. No. Pero aún Jesucristo lo que nos demuestra en su muerte y resurrección es el perdón incondicional. Incondicional. Aún uno de sus discípulos en Mateo, en capítulo 18 igual, en el 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Él no estaba dando una cifra realmente, porque pudimos muchos sacar la calculadora y decir, ok, entonces si perdono 400 y fracción veces, entonces todo chévere. Él estaba diciendo que las veces que sean necesarias que tengas que perdonar y humillarte, así tendrá que ser, por obediencia y por el bien de tu salud, por el bien personal, en tanto emocional, personal, espiritual. Pero es necesario perdonar infinitamente, incondicionalmente también. Muchas de las decisiones que yo tomé fueron a base de eso. Fue porque no sabía perdonar, porque no sabía soltar. Yo le echaba la culpa a mis padres, yo le echaba la culpa a mi esposa, le echaba la culpa a todo el mundo. Pero yo no podía perdonar. No podía perdonar. Muchos de los caminos que llegamos a tomar, de las malas decisiones, es por falta de eso. Por falta de perdón. El humillarse es difícil. Yo creo que es lo más difícil, el humillarse. Y no solo se trata de perdonar, también de olvidar. Eso es perdón. Porque si no lo olvidas, estás tum todo el tiempo. Es que no hemos perdonado. Y no puedes ser feliz. Es que no hemos perdonado. Si pasa eso, no hemos perdonado. A mí una vez una persona estaba orando por mí y me dijo que Dios te muestra en este momento de qué es de lo que Él te ha cubierto todo este tiempo. Y entonces el Espíritu Santo empezó a cantar una canción en mí, que la canción es de Amnesia de Inspector.
¿Han escuchado Spector? Amnesia, no puedo. Y entonces yo estaba, a ver, Espíritu Santo, esto es algo serio, pues, ¿por qué me traes esa canción de amnesia, no? Y el ska ahorita. Porque de verdad era un momento muy solemne, ¿no? Y yo decía, ¿por qué me traes esta muy...? Y entonces él me decía, para que tú puedas ser feliz, yo he puesto amnesia. Porque realmente a lo largo de mi vida, o sea, si tú me preguntas desde que yo era una niña, o sea, me he pasado sufriendo y viviendo cosas muy fuertes, difíciles. Aquí están mis hijos. Sí. Entonces, a esa raíz de que él ha puesto en mí amnesia, yo no me acuerdo. Hay muy pocas cosas de las que sí recuerdo, pero las puedo olvidar y seguir. Y puede alguien hacerme muchísimo daño, y a lo mejor en cuestión de tiempo, pues, y lo olvido, y ya cuando la vuelvo a ver es, ay, pues, la veo, pero ya no me acuerdo de qué me hiciste, algo me hiciste. Y digo, ay, gracias, Señor, porque me pones eso, pues, y me lo dijo. A ver, tienen que usar a veces eso, ¿no? En nuestras vidas, porque yo creo que Él sabe perfectamente quiénes somos, sí, y lo mucho que nos cuesta soltar, perdonar. Miren, gracias a Dios que Él fue un vivo reflejo de lo que significa perdón. Y en nuestras vidas, por eso es que a veces somos cristianos, en ocasiones aún como cristianos, caminamos y andamos con la cara ahí de amargura, pensando, distraídos, pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado aún del todo. Porque el perdonar es soltar, el perdonar es olvidar, el perdonar, o sea, es página nueva. Es todo lo que se haya hecho en el pasado, todo queda atrás y mi vida es distinta. O sea, el perdonar significa gozo en nuestras vidas, salud, es paciencia. Entonces, yo no quiero alargar más esto, quiero dejarlo personalmente para cada uno de nosotros y que nos expliquemos, aún estando en la habitación a solos, yo sé que el Señor va a hablar a sus vidas, porque créanme que esto no fue un mensaje, yo pude haber preparado un mensaje de motivación, pude haber preparado un mensaje el cual fuese para no dejarnos llevar por las tantas cosas que han pasado, pero porque eso en ocasiones son los mensajes que buscamos dar. Pero si Dios había puesto como ese mensaje y aún me lo confirmó con varias series, con varios hechos y todo, hubo un mensaje que me confirmaba ahí, mi esposa también se reía a mi lado y decía, es el Señor. Entonces, yo sé que cada una de las personas que estamos aquí, este mensaje es para nosotros. Yo lo tomo y es algo que no puedo dejar, no puedo dejar de trabajar, porque aún yo sé que se vienen más cosas las cuales a lo mejor me van a ser más difíciles perdonar. Pero el Señor está trabajando eso en nuestras vidas. Y es uno de los músculos que como cristianos, que como personas creyentes de Dios, tenemos que trabajar día con día. Ser personas piadosas. Perdonar. Yo creo que con base a eso es que nuestra vida trae confort, trae amor, trae armonía. Puedes estar en paz. Porque dice que es necesario perdonar hasta a nuestros enemigos. O sea, que una persona que solamente ama a los que le aman es una persona que es algo que puede hacer una persona común, o sea, es algo que puede hacer una persona aún que no es creyente. Yo tengo una pregunta, por decir, tú ya perdonas, ¿no? Ya perdonaste. ¿Y puedes volver a tener una misma relación con esa persona que te hizo daño? ¿Como la tenías antes? Yo personalmente se lo voy a decir. Yo entre mí y mi esposa hubo traición. Yo descubrí infidelidades y ella descubrió infidelidades. Entonces el perdón fue mutuo. Yo no decidí perdonarla. Perdón, yo había decidido apartarme por amor a ella. Porque yo dije, las traiciones que yo le hice, ella no va a ser capaz de perdonarme. Y eso, a la fuerza de ella, créanme que no hubiera sido posible. Yo decidí perdonar y algo reinició en mi vida. ¿Por qué? Porque también ese mismo perdón que había puesto en mi vida lo puse en ella. Y hoy soy testimonio de que algo imposible que parecía para mi vida, aún para la vida de ella, lo hizo posible. Llegamos, nos casamos a la iglesia. Hoy tenemos una bella familia de 3 hijos. Pero cuando a mí me dicen, es que ella ya hizo vida. Ok. Si eso
pónselo a Dios en oración, pero yo no te puedo decir que tienes que intentar por otro lado, porque yo soy un vivo reflejo de que para Dios no hay imposible, y que cuando uno perdona, Dios restaura. O sea, yo soy un testimonio de lo que el Señor puede hacer por medio del perdón. Entonces, si eso puede responder a su pregunta, créeme que sí. Yo pude rehacer vida con ella. Bueno, pero eso es con alguien con quien tienes familia, ¿no? Con quien tienes un afecto muy fuerte. Yo quiero agregar algo. Pero si tu amigo, el que pasó y escupió, o sea, tu perdón llegaría hasta, compa, vente, vamos a comer a la casa. Sí, No. por supuesto. Qué fuerte, ¿no? Por supuesto. Ah. Sí, Es que eso Ahí es un tema en el que no. Es que no funciona. El perdón, tú puedes perdonar a una persona que pase todos los días y deje la caca fuera de tu casa. Le puedes perdonar. Pero no significa que por eso ya vas a ser feliz cuando pase. No lo vas a hacer. Imagínate que tienes un sartén caliente y dices, me quemé, ¿no? Y lo sueltas. Ya, se te quitó el dolor. Bueno, te perdono, sartén caliente. ¿Lo vas a volver a agarrar? No, pues ya Lo agarras con Ok. una de esas. O, a ver, le bajo la flama. Y entonces, pero si lo vuelves a agarrar exactamente igual, no va a funcionar porque te vas a volver a quemar exactamente igual. te voy a Cuando la otra persona compartir ese cambia, texto. cuando la otra persona cambia, puedes volver a... O sea, si la persona que te puedes avienta volver la a- caca ya no te la avienta, o sea, sí puedes decir, bueno, ya no me la avienta, ya empezó. Exacto. Pero ella también ya puso Pero de su entonces, parte. pero hubo un cambio de parte de Que ella. las dos personas pongan de su parte. Ajá. Sí, cuando hay un cambio de la otra persona, puedes volver a reconsiderar tu forma De relacionarte. de interactuar con esa persona. Ok. Y puedes Desde volver el a perdón. retomar Ok. una relación o algo así. Pero si no hay un cambio verdadero y si es lo mismo, lo único que estás haciendo es volverte a hacer daño. Ok. Es que mira, Ok. aquí es válido el punto, pero hay que considerar que esto no es plano, hay niveles. Entonces, es 70 veces 100, no por las 4000 y pico que da la multiplicación, sino porque son niveles de carácter. Yo, por ejemplo, en algún tiempo, había una película que se llama Yo Robot, no sé si me llegaron a ver, los que somos medio técnicos, donde dice que el Sony metía la mano y no se desguante la mano porque ese guante era más denso. Entonces yo estaba en una iglesia donde de repente yo me sentía atacado, y ahorita están cayendo cosas que a lo mejor yo puedo decir, ellos me atacaban. No, no es cierto, yo me sentía atacado. Sí, uno se- Porque yo era el gordito, yo era el rayito, yo era el tecnológico y yo tenía otro rollo y otra forma de ver las cosas y yo mismo me apegaba a esas cosas y yo mismo me dañaba por no perdonar. Pero en algún punto empiezo a escuchar sobre el perdón, Señor, empiezo a usar el perdón en mi vida y empiezo un día, 2 días, una semana, 3 meses y va subiendo la intensidad del perdón y cosas que antes decía con poquito, ya el jarrito de Tonalá ya está chillando, al otro ni cuenta me di, como Frozen, dice Frozen, Llega let ese it go, punto, suéltalo. ¿no? Que ya no te, o sea, como eso que dices, llega ese punto que ya no le tomas importancia, o sea, que realmente no te afecta porque tú ya dices, ok, es una persona que desde su punto de vista tiene una visión muy diferente a la mía, voy a dejar que esa persona después se dé cuenta por el amor genuino que reflejo. Así es. Y Y la gente se siente más mal cuando le das Así es. con guante blanco. Sí, Creo que diste en el punto, Fanny, en la cuestión. Pero siempre y cuando no afecte a tu integridad. Claro, es Porque, que digo, poniendo sí, si un es de ejemplo- violencia o así, obviamente que no vas a Ajá. estar dejando que te pegue un hombre. Pero o una mujer. voy. Pues Pero también ya. es eso, ¿no? O sea, Primera de también Juan ser sabios. 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor Así es. echa fuera Así el es. temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido Amén. perfeccionado. Habla de perfeccionar en el tema de madurez. Y volvemos al tema, no es plano. Si pasa o si tú te sientes, porque otra vez no te está ofendiendo, tú te sientes ofendido, entonces tu amor no está madurado, por eso tu perdón no es igual que a lo mejor su perdón, que fue más madurado, no solamente por ese tema que tuvo con su pareja, por el barrio, por la calle, porque él ya venía de cosas más pesadas, que a lo mejor en algún momento se dio cuenta y dijo, pues si le perdoné al otro del cuchillo, que no perdoné esto. sí. Sí. Fue madurando a tal punto, a Así tal es. grado, que cada vez puedes aguantar cosas más fuertes.
Así es. Es que realmente eso es del amor genuino. Eso es de un perdón genuino. Suena loco. No, Yo- pero es que no hay necesidad de aguantar. O sea, Exacto. ¿por qué estar en un lugar en donde te estás sufriendo solo por querer Ok. como Bueno, mi caso ser personal mártir? lo puedo Como decir, que mi no caso tienes pers- que ser mártir, a mi menos de que caso te personal. veas obligado a. Es que Pero Jesús si no no- fue obligado. Yo les puedo decir, Jesús no fue obligado. No, Entonces, no lo dejaron de yo forma. por eso fue que el ejemplo yo no lo di de mi vida, lo di de Jesucristo. Sí. Porque Jesucristo, recordemos, Él no tenía necesidad alguna. Que Él siendo Dios sabía que íbamos a fallar una y otra vez. Y ese es un vivo, claro ejemplo de que el amor no tiene condición alguna. El perdón no tiene condición alguna. No que te voy a perdonar, pero solo si haces esto. Él no pidió perdón para venir. Él no pidió condiciones, Él no pidió permiso para venir al mundo y padecer. Porque, vaya, si lo ven por el lado de sufrir, nadie ha sufrido más que Jesús en la tierra. Porque si lo ven médicamente, o sea, ha habido estudios en los que él sufrió y te da por manifiesto el padecimiento la muerte que él sufrió fue más dolorosa que la que hicieron sus Y fue discípulos. mental, también fue mental. Fíjate, antes de la cruz, yo digo este ejemplo y muchos me dicen, ay, pues va a ser una herejía, casi se nos raja. Casi Sí, se nos raja exacto. porque él está orando tan Así intensamente, es. estaba Como que tanta pudo ver, ¿no? presión Todo lo que iba a apachurrando sus venas, Que Ya, goteaba sangre sangre. así es. médicamente ese era el tema, de que era tanta la Alto presión estrés, en las venas, alto tanto el estrés. estrés, antes de la cruz, antes Así del es. trancazo fuerte en la parte emocional, porque literalmente le estaba diciendo lo que nosotros estamos pensando, ¿y para qué perdono? Oye, si es por ti de mí, que pase ahorita esa copa, mejor, Así es. ¿sabes qué? Que dijo mi mamá que siempre no, pero ¿qué crees? Que se haga tu Él, voluntad. tienes que ir. Y después de que negoció con su mente y aceptó, Así es. por ahí a lo mejor te puedo poner algo de los budistas, que llega a un estado mental donde ellos, pues lo que tú interpretarías como sufrimiento, ya no es sufrimiento, Así porque es. todo vuelve a caer al tema de que está en la percepción Así es. y está en la mente. Pero solo quien va liberando esos niveles de conocimiento de Dios o de conciencia, dirían nosotros, son los que vamos experimentando. Te aseguro que cosas que tú podrías decir, es que él sufre haciéndolo, para mí ya no es un sufrimiento, porque fue una decisión mía. Así es. Yo decidí amar y yo decidí perdonar a esa persona a pesar de que insiste, Me vuelvo a fallar, así es. insiste. Si de pronto, a lo mejor estoy aprendiendo a poner ciertos límites, estoy aprendiendo a no dañarme a no confiar tanto. innecesariamente. Desde un libro que se llama La vida cristiana normal de Watchman Nee, estar dispuesto a hacer algo por Dios no significa que lo tengas que hacer. Estoy dispuesto a agarrar el sartén, pero brother, a mí me gusta ponerme mis manitas. Hay formas, hay técnicas, hay medidas en que el Espíritu te puede revelar, donde Sabio, puede haber siempre otras prudente, formas claro. de que te cubres. Sí, porque pues sí, o sea, como por ejemplo, eso me hacía ruido con las chiquillas, con las muchachillas que las golpean y ya están allí. Y es porque estás allí. Y gente cristiana que tú puedes decir que llega a la iglesia y está golpeada. Ujú. Y tú, o sea, ¿por qué tendrías que aguantar? Y claro que hay que ser sabios y, o sea, ok, ¿sabes qué? Estoy en riesgo, me salgo de mi casa. Claro. Pero Ujú. no todas, o sea, no todas tienen esa visión. Fíjate, Es que Se realmente quedan. el Pero perdonar por viene eso del es que es de espíritu. dos. Por eso es que yo decía, o sea, es la otra persona también tiene que estar en una comunión Sí. y caminar contigo. Porque si tú solo perdonas y la otra persona sigue igual, yo le voy a poner el caso muy personal, mi mamá y mi papá. Duramos 65 años casados. Pero mi papá era muy agresivo, mi papá le puso el cuerno todo el tiempo hasta los 60 y tantos. Seguía mi papá y mi mamá. Una cosa extraordinaria, y mi mamá decía eso, perdonar 70 veces 7. Mi mamá decía, todo lo que él me haga no pasa nada porque yo lo amo, porque es el amor de mi vida y yo voy a estar con él. Y así, y entonces yo crecí viendo eso, ¿no? Que mi mamá perdonaba todo el tiempo, soportaba, aguantaba, porque siempre leía Corintios 13, ¿no? Mi mamá siempre, Corintios 13, el amor lo soporta todo, lo aguanta todo, lo tolera todo. Mi mamá así era, o sea, hasta que mi papá murió, pues ella lo amó, lo toleró, ella fue fiel y siempre, entonces yo aprendí pues eso, que se le llama
mujer sumisa. Sí, Hoy, pero ¿no? es muy Pues, diferente a tener apego, porque Sí. hay mujeres que tontamente tienen apego y no no reflejan a Jesús sus maridos. Entonces, ellas se apegan porque pues es lo único que tienen cercano y ellas no se refugian en Cristo. Es muy diferente a que realmente te refugies en Dios y que sabes que tu esposo es pasajero y que si tú tienes esa conciencia, tu vida cambia. Pero que Y ella ya vivió no, así, ajá. ya no tu morada no es nada más tu esposo, es Cristo. Es Cristo. Y Mi mamá descansas vivía en él. así, Y eso así, es diferente. aguantando y ella feliz, No, feliz, no. feliz. Pero entonces cuando yo me caso y me pasa la misma situación, yo sufría porque yo decía, es que yo no quiero ser como mi mamá. Y entonces cuando el papá me golpeaba, me hacía, y yo aguantaba, y aguanté 10 años, y 10 años ya no pude más, ¿no? Era como, ya, Ahora, vuelvo al pero tema. entonces si yo no pude perdonarlo, aún a la fecha, o sea, él es bien difícil, pues aún a la fecha, Pero es que lo perdono pues y convivo, o sea, de que, ay, tu papá va a venir y, platicamos, pero aún a la fecha es bien complicado, porque él sigue con su misma... Pero el perdonar no quiere decir como el contraer nuevamente el mismo apego, el mismo cariño. Eso es lo que yo te preguntaba, o sea, Sí, si yo es perdono, que yo ya lo perdoné Ajá. y puedo convivir con él Exacto, y todo, pero eso no sí, sí, significa sí. que otra vez tenga que volver, pues, a casarme y tener una relación. ¿Sabe por qué se da cuenta que ha perdonado? Porque puede haber una amistad sana. Ándale, En la sí, cuestión sí, de ya que lo pueden hago. estar en el mismo lugar, conviviendo sanamente, y no hay como que, es que tú tuviste la culpa, porque eso no es perdonar. El que, es que tú tuviste la culpa, por tu culpa nos separamos y esto, ahí es donde uno se da cuenta que realmente no es perdonado. Entonces, cuando tú estás al lado de esa persona que tanto te hizo daño y tú eres capaz de pasar buenos momentos solamente por convivencia, es donde te das cuenta que perdonaste. No necesariamente tienen que volverse a juntar, no necesariamente, o sea, realmente el perdón es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, porque podremos buscar partes en las que digo, ahí yo no sería capaz de perdonar. He escuchado testimonios en los cuales han perdonado hasta la muerte de su hijo, en la que han muerto en manos de otra persona y les ha tocado enfrentar a esa persona y perdonarle la muerte de su hijo. Yo diría, ¿yo sería capaz de eso? ¿Yo sería capaz de eso? Yo realmente, yo me pongo en ese lugar y digo, ay no, yo he perdonado, pero creo que no he perdonado tanto. Entonces es donde realmente yo creo que el Señor nos va preparando. Si lo vemos humanamente, eso es de tontos. Si lo vemos humanamente, es el volver a confiar en alguien que le diste tu casa, se metió, robó, y todavía te dice, oye, ¿me vuelves a dar morada en tu casa? Y le vuelves a abrir la puerta sabiendo que te va a volver a robar. Eso es tonto. Eso es tonto humanamente, eso es tonto. Volver a creer o volver a confiar en alguien que te hizo daño. Pero cuando viene una conversión, cuando viene un perdón genuino, que es el que recibimos nosotros por medio de la cruz, es donde empieza a haber un cambio de mentalidad en nuestras vidas y ya no vemos el perdón como una condición. Ya vemos el perdón como algo natural en nuestras vidas. Porque podrán lastimarnos, podrán atigar, es lo que decían, Jesucristo lo sabía todo. Todo lo sabía. ¿Y por qué si Él fue capaz de perdonar? Porque yo me voy a poner en mi lugar de que, a ver, te perdono todo, o sea, me robaste. Dice, no, pero eso no te lo perdono que te metas con mis hijos, porque esa es una palabra que dicen las mamás, ¿no? Bueno, y los papás también. Te podré perdonar todo, pero no que te metas con mis hijos. Y bueno, creo que todos tenemos nuestras razones en las cuales pondríamos como un límite. Decir, a ver, ya te he perdonado demasiado, pero esto ya es un límite para mí. Jesucristo nos enseña todo lo contrario. Eso del 70 veces 7 es infinitamente. Y no soy nadie para cuestionar que el perdón debe de ser así. Una por nuestro bien, como lo decía mi hermano. Y no te presiones tanto, porque cuando Dios te lleva a ese nivel de perdón, Sí, hay un llamado. así es. Y hay una unción especial para eso. Ahí es donde nosotros decimos, yo por mí no lo hubiera hecho. Sí, no. Pero sí me en mi pasa. caso, mira, y yo sin querer también, de pronto ahí el otro día descubrí una cosita y volvieron otra vez estas prédicas y volvieron estos temas. Y antes de que yo vaya a confrontar a la persona, y antes de que yo vaya, y tengo 3 en la mira, no sé cuál de los 3 es, pero mira, ya llevo herramientas. Ya él dijo una cosa, en la mañana escuché otra, lo vuelvo a repasar y les mando un podcast, y luego veo otra cosa, y ya sabes cómo hacerlo. Ahorita es como que no quiero ni que lo pongas Sí, que lo enfrente, nombres. pero después mira, Sí, así es. solito llegas, y a veces tú tienes la iniciativa de ir a perdonar, y eso no llevas que te pidan Así perdón a es. ti.
Por eso es que lo hice Y referencia te como un cambian músculo. toda la... Por eso es que lo hice referencia como un músculo, porque es un músculo. Es un músculo el cual tenemos que ejercitar. Miren, yo les voy a decir algo. Brother, sé que para poder perdonar así, genuinamente, y 70 veces 7 se ocupa algo. Y ese es el Espíritu de Dios. Porque yo humanamente, yo te lo digo personalmente, yo no hubiera sido capaz de perdonarme ni aún del daño que le hice a mi esposa. No hubiera sido capaz de regresar con ella sabiendo que podía haberle ocasionado más daño. Pero el Espíritu de Dios no fue ni un pastor, no fue ni mi mamá, no fue nadie quien me enseñó que tenía que perdonar, ni que tenía que dejar los vicios porque eso me hacía daño. Fue el Espíritu de Dios quien me empezó a enseñar qué es lo que tengo que empezar a soltar para que mi vida cambiara. Y sigo aprendiendo día con día. Entonces, esto, no, lo que fue preparado para esta noche, para usted y para mí, eso no provino de mí, de mi intelecto, de lo que yo siento. Eso lo tuvo que trabajar primero. Desde que yo recuerdo, he sufrido también. He sufrido, no de la manera que sufrió Jesucristo, pero he sufrido y me ha enseñado lo que es el perdón. Yo no lo entendía, pero es donde dice él, como dice él, es donde entiendes que hay un llamado para tu vida. La otra vez acaban el tema, ¿cómo se puede saber quién es llamado a ser pastor? ¿Cómo se puede, o sea, cuáles son por qué propósito vienes al mundo? Yo creo que las pruebas en la vida nos preparan para ese tipo de circunstancias. Yo hoy te lo digo, yo no sé hasta dónde sería capaz de perdonar hoy en día, pero lo que sí sé es que si algo todavía falta por trabajar en mi vida, el Señor lo va a empezar a trabajar con ello por medio del perdón, porque el perdonarlo es todo. Desde allí inicia nuestra vida, el perdón, del perdón. El que nos vuelvan a traicionar, allá ellos, porque mira, yo te lo digo, a la misma persona que he perdonado, la misma traición de quererse meter con mi familia, quererse meter aún en mi relación, de querer, aún esa persona me dicen, ¿en serio eres tan tonto para seguir con esa, o sea, para seguirle diciéndole buenos días, buenas tardes, sabiendo que él está buscando una oportunidad para meterse hasta tu familia, deseando a tu esposa? Le digo, mira, yo oro por esa persona. Y yo desde que he orado por esa persona, ha habido ese tipo de comportamientos en su vida. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué es? Porque yo quiero que el perdón de Dios se vea reflejado en mi vida hacia Él. Mas, sin embargo, si yo opto por hacer lo que humanamente haría cualquier persona, decir, ¿sabes qué? No, yo en mi casa no entras y esto, yo no estaría reflejando el amor de Cristo. Mas, sin embargo, mi intención es que conozcan de Dios como yo conocí. Porque de esa manera es que he sido capaz de perdonarlo todo. Entonces, humanamente no tiene lógica. No tiene explicación alguna. No tiene explicación alguna. Pero espiritualmente y evangélicamente, eso es un acto de obediencia. Él no te dice, que ciertas cosas no puedes perdonar, ¿no? Él dice que todo debemos perdonarlo. Entonces, el perdonar es obediencia. Solo eso. Y con eso quiero cerrar, porque realmente es algo que debemos de pensarlo. O sea, está bien. Por eso yo lo abrí, porque yo pudiera sentarme aquí y hablar, y que solo me escuchen. Pero es bueno escuchar los puntos de vista y entenderlo, y entender, o sea, en qué punto nos encontramos. ¿Qué nos hace falta por entender? ¿Qué nos hace falta por conocer? ¿Qué nos hace falta por experimentar? Eso a mí me tiene a la vez como con temor y a la vez como a la expectativa de qué es lo que sigue. Porque cuando creo que creo que lo conocido todo, complicado y no sé de lo que venga. Exactamente, o sea, esto te va preparando en la vida, porque no sabemos qué viene. Entonces, realmente el perdonar es caminar en obediencia. Y el trabajar la obediencia dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Sí. Entonces, ¿qué tan poderoso es ser obediente? Yo creo que uno como cristiano, si uno no tiene el perdón, no puede decirse que es cristiano. Porque eso es lo que refleja Jesucristo. Perdón por amor. Porque yo podría decir que me congrego. Yo puedo decir, como le dije, que vengo a la iglesia en casa todos los días y quien sea puede aplaudir, quien sea puede adorar al Señor con su boca, de labios dice, pero de corazón, Sí. ¿realmente estamos amando al prójimo? ¿Realmente somos capaces de perdonar?
yo soy capaz de perdonar con tal de que un alma se salve. Soy capaz de perdonar aún a esas personas que han intentado meterse con mi familia, con tal de que conozcan el amor de Cristo, el cual todo lo puede, el cual todo lo perdona, el cual todo le es perdonado. De esa manera es que Dios ha estado trabajando en mi vida. Y no es que, veme, no soy alguien que parece ser que refleja amor, que refleja perdón. Es más, a mí me ven en la calle y siguen escondiendo su cartera, siguen escondiendo. ¿Ya no? ¿Ya no? Ah, el Señor empieza a cambiar mi cara entonces. Pero de verdad, a veces iba en el camión y bueno, eso es otro tema, pero decía, ok, tú me sigues dejando cara de testimonio, está bien, para que sigan creyendo que sí me sacaste de las calles. Entonces, realmente con esto quiero cerrar. Quiero que se pongan sobre sus pies y quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración para que sea Dios hablándonos. Que si tenemos alguna duda, yo solo pongo lo que Dios pone en mi corazón. Y por eso es que cuando estábamos adorando, yo le decía al Señor, tú prepara el camino, tú prepara la tierra, que sea una tierra fértil en la cual la semilla dé fruto. Porque esto es palabra de Dios, no es palabra mía. Yo pude hablar de otra cosa, porque son varias cosas las que está trabajando Dios en mi vida. Pero si Dios quiso traer la palabra perdón a nuestras vidas y a nuestro día a día, es porque Él quiere trabajar algo en nuestra conciencia. Él quiere trabajar algo en nuestra conciencia. Entonces, no es fácil. No va a ser fácil perdonar traiciones, no va a ser fácil perdonar escupitajos, no va a ser fácil perdonar humillaciones. Aún yo decía, la persona que me recuerda a mí el 10 de mayo, esa persona no tiene perdón sobre ella. Pero eso era algo inmaduro. Hoy en día, a mí eso, como dice, a mí con ese músculo que he trabajado se me resbala. Digo, por favor, intenta algo más que pueda sacarme de mi órbita, pero no. Estoy trabajando el perdón de Dios en mi vida hacia los que me rodean y hacia los que yo quiero llevar al camino de Dios. Por medio del perdón. Por medio del perdón, por medio de humillarme, de negarme a mí mismo, de olvidarme de mi egocentrismo, de olvidarme de quién tuvo la culpa. Entonces, realmente yo quiero que cerremos nuestros ojos y quiero orar por usted. No sé si pueden acompañarme con un poco de música de fondo. Quiero orar por usted. Quiero que el Señor nos ayude a soltar lo que hayamos traído acarreando desde nuestra niñez. Muchas veces decimos perdonar, pero nuestra vida se encuentra bien. El Señor nos pregunta en este momento, ¿de verdad hemos perdonado? ¿De qué somos capaces? Somos capaces de abrir nuestra morada, somos capaces de traer a casa, somos capaces de presentarles al Salvador, aún después de todo lo que nos han hecho. Jesús es un claro ejemplo del perdón incondicional. Y por eso es que el Señor en esta hermosa noche quiere enseñarnos y quiere reflejar ese perdón en nuestros corazones para poderlo trabajar día con día. No es algo que se trabaja de la noche a la mañana y que da fruto en el momento, pero es algo que si se trabaja a futuro, podremos gozar de los frutos que trae el perdón, que es alegría, que es gozo, que es mansedumbre, que es humildad. Por eso, olvídese de todo. Y si hay algo en qué pensar, es realmente si ya perdonamos lo que a la persona que nos hirió o por la persona que seguimos creyendo que estamos sufriendo por una mala decisión, tal vez porque esa persona hizo algo que no debía haber hecho y fuimos heridos, pero aún ahí quiere enseñarnos el perdón Dios. Ahí dentro de sí mismos, solo digan a Jesús que nos enseñe a perdonar, porque ¿quién mejor nos puede enseñar a perdonar que Él? Jesús, Padre, hoy ante ti, Señor, ante tu presencia, mi Señor, vengo, Señor, Padre, a pedirte que nos enseñes a perdonar, Señor, de la manera adecuada, Padre, porque esto se sale de nuestro entendimiento, bendito Dios. ¿Y quién mejor nos podría enseñar a perdonar que tú que mandaste a tu Hijo, Padre, a morir por pecadores, Padre? Y que aún sabiendo que íbamos a seguir fallando, no pensaste ni dos veces, Padre, en mandar a tu Hijo, a tu unigénito, Padre, a padecer en esa cruz por nosotros. Padre, perdona, Señor.
si en ocasiones no hemos sabido escuchar tu voz, si le hemos dado más cavidad al ego, Padre, a nuestro propio entendimiento, Padre, que al escuchar tu voz detrás de la voz, Señor. Padre, enséñanos a perdonar. Desde ahí de donde te encuentras, solo dile que te enseñe a perdonar de la manera adecuada, que te enseñe a soltar, que te enseñe a seguir adelante, así te hagan daño una y otra vez, porque eso es lo que Dios nos invita a hacer para poder ser felices. No ser esclavos de aquella persona que nos hace daño, pero sí ser obedientes a la palabra cuando nos invita a perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos edifica, Señor, noche tras noche, Señor. Padre, sabemos que lo que tú, Señor, traes a mi boca, Padre, proviene de ti, bendito Dios. Yo me humillé ante ti, Señor, me humillo, Señor, ante la humanidad, Padre, porque quiero seguir aprendiendo de ti, Señor, que eres nuestro Maestro, Padre. Nosotros en nuestras propias fuerzas somos incapaces de hacerlo, Padre, pero si proviene de ti, Señor, dice tu palabra que todo es posible, Señor. Enséñanos a amar de la manera que tú amas, enséñanos a perdonar de la manera que tú perdonas. Enséñanos a seguir creyendo de la manera en que tú crees. Enséñanos, Señor, a caminar en obediencia. Enséñanos a seguir confiando en tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Sana toda dolencia del corazón, sana toda herida, Señor, la cual haya causado, Señor, la vida, la cual haya causado un individuo, Padre, la cual haya causado alguna persona a la cual le confiamos nuestro amor, a la cual le confiamos, nuestra confianza, Padre, nuestro tiempo. Enséñanos a perdonar, enséñanos a caminar, a amarle de la misma manera en que tú lo harías. Enséñanos a ver en esa persona lo mismo que tú ves en esa persona, porque ¿quién mejor conoce, Señor, lo que hay dentro de nosotros que tú, Padre? Tú que desviste los corazones, Padre, tú que para ti no hay secreto alguno, Señor. Tú que conoces nuestras mentes, nuestros corazones, aún dice tu palabra que cada cabello que está sobre nuestras cabezas lo conoces, Padre. ¿Qué podremos ocultarte, Señor? Tú conoces nuestros corazones y si hay algo oscuro en ello, Padre, sánalo, Señor. Te pido por este hogar, Padre, por esta bella familia a la cual ha abierto las puertas de su hogar, Señor. Padre, que trabajes en sus vidas día con día, Señor. Padre, que puedan conocer el perdón, Señor, de alguna manera, Señor, el cual es incondicional, Padre, en sus vidas. Padre, que puedan conocer el fruto que trae, Señor, el Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se apodere, Señor, de cada habitación, de cada rincón, Señor, de cada dormitorio, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, declarando libertad, declarando sanidad, declarando, Señor, vida y vida en abundancia, Padre, para los que le temen y para los que le aceptan como único y suficiente Salvador. Te pedimos que trabajes en nuestras vidas lo que es difícil sacar con nuestras propias fuerzas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor?